Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz inicio de semana. eh, Terminando el mes de octubre, eh, una fecha muy interesante, ¿va? Que se celebra. Algunos cumplen años en esta fecha, así es que eh, lo siento para aquellos que cumplen años en esta fecha, ¿va? No les digo felicidades, pero bueno, un feliz cumpleaños y que Dios les bendiga. Eh, Vamos en el tema principal. Él murió por nosotros. Recordemos que eh, nuestra doctrina nos enseña, apreciados hermanos, de que antes que el pecado entrara, dice, ya Dios había hecho provisión para el pecado. No es cuestión de que entró el pecado y vamos a ver qué hacemos por el pecado. No, antes dice que el pecado entrara, ya Dios había hecho previsión. Y, y esta previsión pues estaba en lo que iba a sufrir, a padecer su Hijo amado en esta tierra por mis pecados y por sus pecados. Así es que entramos en el estudio de este lunes 31 de octubre con el subtítulo de un prefacio en la cruz. Y una pregunta que vamos a responder es la que el autor de la lección inicia el estudio de este día, lunes 31, y hace la pregunta: ¿cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué debería enseñarnos? Sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las escrituras. Aquí hay mucha lección que aprender, y para que entendamos el consejo en esta mañana, pues simple y sencillamente no lo podemos hacer sin antes encomendarnos en las manos de Dios. Así es que vamos a orar para que sea Dios el que dirija esta meditación. Oremos. Padre, nuevamente damos las gracias porque hasta aquí usted ha estado con nosotros, y pedimos su dirección para que al meditar en su palabra a esta hora lo podamos hacer pues con entendimiento, y que el consejo pueda quedar en nuestra mente, lo podamos compartir también con aquellos que no lo conocen. Así es que bendícenos y acompáñanos. En Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Bien, hay algunos textos y muchos textos que estudiar, apreciados hermanos, pero me gusta, es el más claro, en el cual pues hay mucho que podemos discutir y cómo se puede malinterpretar a veces algunas cosas. Eh, por ejemplo, yo siempre he dicho que a veces en algunos aspectos vemos a Jesús como que fuera un poco tal vez arrogante en algunas expresiones, en algunas respuestas que daba a sus discípulos o con los que se relacionaba. Eh, por ejemplo, a mi mente viene ahorita esto, y cuando se encuentra con el famoso príncipe de Israel, Nicodemo, que llegó a verlo de noche, ¿no? Y, y Nicodemo llegó ahí como ensalzando a Jesús, que nadie podía hacer las cosas que él hacía si Dios no estuviera con él. Y Jesús simplemente le dijo, mira, como parafraseando un poco, ¿no? Si usted lee la historia, pero prácticamente es lo que da a entender, no me vengas con cuentos, Nicodemo, si tú, si quieres, tienes que nacer de nuevo. Lo que le quiso decir era que tenía que hacer cambios en su vida, que esa apariencia de bondad y de todo eso, con él, no, él veía lo que estaba en el corazón. Pues algo parecido sucede con el estudio de esta mañana, porque de lo que vamos a leer, Mateo 16, los versículos 21 al 23, es la experiencia de Pedro con Jesús, cuando Jesús ya estaba a punto de ir al sufrimiento, a la muerte de cruz, y él lo estaba anunciando y lo estaba diciendo a sus discípulos. Y Pedro, como un buen discípulo que amaba a su maestro, simple y sencillamente le hace una recomendación que cualquier amigo le puede hacer a alguien que aprecia, ¿no? Pero el asunto es que vea que en la respuesta que Jesús le da,
incluso le dice, lo trata de diablo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me quieres impedir lo que ya realmente estoy dispuesto y está ya programado que se tiene que hacer. Leamos lo que sucedió entre Pedro y Jesús en Mateo 16, 21 al 23 y dice de la siguiente manera. Desde aquel tiempo, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía, dice, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro tomándolo aparte, dice, me imagino que lo llamó aparte, y comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pedro no entendía, él veía la cosa así humanamente, y lo que le estaba diciendo era correcto. Bueno, ¿y para qué vas a ir? Pues no vayas, con no ir a la ciudad y que no te aprese, y bueno, no te van a crucificar, no vas a morir, no vas a padecer esa gran, terrible muerte de cruz. Pero ahora hagámonos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? Esa es la pregunta interesante. Ahora usted entiende la respuesta, ahora nosotros entendemos, más bien dicho, perfectamente la respuesta que Jesús le da a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién era el que no quería que Jesús pagara por mis pecados y por sus pecados? El diablo. El diablo es el que estaba allí. ¿Por qué? Porque este era el plan, este es el plan que Dios tiene para todo pecador. Porque de tal manera, dice un texto muy famoso, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, o de otra manera dice, a su unigénico hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Era necesario que Jesús fuera a la cruz? Sí, era necesario. Pedro no lo entendía en ese momento. Él solo veía el sufrimiento humano, sabía a ver a cuántos había visto ya Pedro morir en muerte de cruz, y por eso le dice, Señor, ¿cómo es posible que vas a ir a eso? Que no te contesta eso a ti, no te mereces eso. Y entonces, pero Pedro no dimensionaba el plan de salvación de Dios para todo este mundo de pecado. Ahora bien, hay otros textos más allí de Mateo 17, bueno, Lucas, y si usted los lee todos va a ver que simple y sencillamente es el mismo anuncio que Jesús daba. Él anunciaba, dije, su muerte, y siempre que les anunciaba que iba a morir, que iba a ir a Jerusalén a padecer, ellos se entristecían, pero dice que no tenían el valor ni la confianza de preguntarle. Bueno, que por qué él estaba dispuesto y por qué iba a ir a ese sufrimiento. Allí en Lucas 18, 31 al 34, lo mismo sucede, pero ellos dicen, nada de estas cosas, dice, entendían y no entendían lo que sucedía. Simple y sencillamente se quedaron y a veces, hermano, el, en el plan de salvación hay cosas que a veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Y a veces nosotros, por eso decíamos en alguna lección, nos ponemos a cuestionar las decisiones o los mandatos de Dios, creyendo que nuestro entendimiento es más sabio que el del Señor. No, sí, por eso en esa oportunidad yo decía, si Dios dice no, es no. Y es nuestro deber, nuestra obligación de pues, decirle no a aquello que Dios nos está diciendo no. No es propiedad nuestra estar ahí razonando el no de Dios. Si Dios dice no es porque es lo mejor. No, no es cuestión que quizás o que tal vez, no.
Yo leo un párrafo acá interesante, un párrafo inspirado que dice, Jesús nació, dice, para morir y vivió, dice, para morir. Ese era el plan, ese plan de salvación. Me gusta esta parte de este párrafo. Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba, dice, lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio, dice, en la cruz del Calvario. Plenamente consciente, dice, de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajeran, dice, de ella. Y en realidad, dice, su vida entera fue un sacrificio a su muerte, dice, en la cruz. Interesante. Él tenía claro, y por eso decía, bueno, es necesario que vayamos, que pasemos, es necesario que padezca de los fariseos, de los príncipes, de los líderes de la iglesia, pero es necesario. Ellos no lo entendían y por eso es que no comprendían realmente lo que Jesús estaba diciendo. Y como decía también, ya a Nicodemo Jesús le había declarado, y como Moisés levantó, dice, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le puso este ejemplo a Nicodemo y le dijo así como Moisés levantó una serpiente. Recordamos esa historia, ¿verdad? En el desierto, cuando el pueblo de Israel era picado por una serpiente y era mordido por la serpiente, entonces Dios le dijo, hazte una asta y en la punta, allá en la asta, una serpiente de bronce. Y cuando un israelita era picado, dice que miraba a la serpiente y no le pasaba nada, no moría. Ah, pues es el mismo ejemplo Jesús le da a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dijo, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, 14 y 15 lo explica y culmina con el texto muy famoso, San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Mis apreciados hermanos, a veces nosotros no entendemos algunas cosas en la Biblia, no las entendemos. Y cosas que tenemos que hacer o que tenemos que dejar de hacer, puede ser el caso, y no las entendemos. Y a veces porque no las entendemos, usamos nuestro propio razonamiento. Pero tal vez hay un escrito está que dice, no, no lo haga. O tal vez hay un escrito está que sí, que dice que sí, que tenemos que hacer esas cosas. Basémonos en la palabra del Señor. Y si escrito está, hermano, que sí debemos de hacerlo, pues hagámoslo. Y si escrito está que no debemos de hacerlo, no lo hagamos. Si no entendemos la situación. Aquí Pedro, pues, bueno, pienso yo de que tal vez en vez de haber aconsejado a Jesús de que no fuera ese sufrimiento, que no fuera a Jerusalén a padecer tanto, le hubiera preguntado, bueno, Señor, ¿y por qué vas a sufrir esto? ¿Por qué vas a padecer esto? El Señor quizás le hubiera explicado y él hubiera entendido mejor. Y quizás Pedro hubiera doblado rodillas y en vez de ponerse fanfarrón allí de que no lo iba a negar, hubiera doblado rodillas y el Señor lo hubiera ayudado. La historia fuera otra, ¿verdad? Pero así sucede. Nosotros tenemos ejemplos he dado, dijo Jesús, para que nosotros aprendamos de los ejemplos que Él nos ha dado. Así es que ese es el prefacio en la cruz, cómo Jesús va iniciando su sufrimiento y los discípulos tristemente no lo entendían, no lo entendieron, pero se quedaron con la duda, digo yo, porque no tuvieron la confianza de ir al Señor y preguntarle el porqué de estas cosas. Mis hermanos, nosotros no tenemos que hacer ese mismo problema de los discípulos. Si tenemos alguna duda, yo siempre también lo he dicho, si hay algo que no entiendes, si hay alguna duda en la palabra del Señor en la cual estudias, no vayas al más sabio de la iglesia. Yo siempre lo he dicho, sí, no vayas al más sabio de la iglesia. Es más, yo siempre digo también, pero ni siquiera el pastor, que es el más entendido en estos casos, sino que dobla rodillas y con mucha oración
pide la dirección, el consejo de Dios y te será dado. Así es que eso era lo que tenían que haber hecho estos hombres que acompañaban al Señor y hubieran entendido entonces el plan de redención, el plan de salvación. Tristemente no lo hicieron y por eso la historia terminó como está relatada, ¿verdad? Algunos corrieron, otros se mantuvieron, algunos lo negaron, posiblemente otros no, pero el plan se mantuvo porque Jesús sabía a lo que había venido. Como dice el párrafo inspirado, Jesús nació para morir y vivió para morir, porque ese era el plan de salvación de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a seguir estudiando esta semana. Vienen algunas explicaciones donde va a quedar más claro cuál es el plan verdaderamente de redención, de salvación y cómo se fue desarrollando. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta nueva semana.